Hay un detalle bastante interesante que deben de estar pendientes, deben de observar. Porque hay en esta era tecnológica de absorber toda la información tecnológica que tiene uno en su poder. Y esto nos da el paso a abrir caminos, por ejemplo. Está el iPhone y ya está listo, pero te lo doy en 10 años. Internet ya existía en 70 años. En los 70 ya existía el Internet. Lo usaban los militares. Pero te lo doy en los 90. Así, en 20, 25 años se van a patentar, por ejemplo, la teletransportación. Y precaución, lo siento, es que dentro de 20, 25 años ya estará patentado aquellos inventos que ni siquiera hoy en día ya lo sabemos. Es una predicción entonces que se quiere, es algo que ya no estaba adelantando a nuestro tiempo. Lo podemos tomar como quiera. Es cosa mía y de alguna manera podemos aplaudir esta fuente, pero precisamente también el Antiguo Testamento, la historia no es precisamente esta porque lo evidente estamos a merced del mismo tipo de poder, del mismo tipo de formulación que es, somos mucho más poderosos que vosotros, o al menos os hacemos creer eso. Como hizo suyo Colón cuando llegó a los indios, somos fuertes, tenemos fusiles. Estas cosas están ahí y dan miedo. Aquí está esta población, vamos a conquistar aquí, no a descubrir, no a conquistar. Exacto, para conquistarnos parece que nos dan una pastilla de tecnología. De alguna forma u otra nos están dando como la última instancia como el Antiguo Testamento. No se sigue dando a alguien una cosa por la que se le haga la guerra a otro, sino que hay que darle parte del conocimiento. Sí, pero de una manera, ¿cómo decirlo?, mucho menos extendida que ahora. Es decir, en el sentido de que verdaderamente estaba reservado para muy pocos. Es decir, para aquellos que tenían una relación muy estrecha con ellos. Quienes quieran que fueran. Llamémoslo Elohim, o así al menos si paramos allí. O de lo contrario, tendríamos que discutir décadas para establecer quiénes eran estos Elohim. Hasta que los descubrimos definitivamente y por lo tanto lo dieron de una manera muy muy sorpresiva. Mira, en los textos orientales, aun cuando se habla de tecnología que las universidades indias están reproduciendo de manera parcial apenas, fabricando materiales que no conocíamos, materiales que son mucho más resistentes y mucho más livianos que lo que conocemos ahora. Las universidades indias lo están haciendo en base a lo que está escrito en los Vedas. Y allí también está escrito muy claro de muchas cosas, escrito de manera muy técnica, una descripción bastante peculiar. No están escritas porque no deben escribirse, porque el conocimiento completo se pone en manos de aquellos que no pueden. Se vuelve peligroso. Y por lo tanto está claro que todo se bebe a sorbos. Está claro que con los años, digamos que aumenta el nivel cultural, aumenta la posibilidad de difundir el conocimiento porque sí es cierto que a través de internet estamos súper controlados, porque a eso me refiero. Claramente se hacen ciertas herramientas como las redes sociales, saber todo de nosotros porque es como una confesión para la iglesia. Esto es igual. Con la confesión, la iglesia ha inventado una herramienta extraordinaria poniéndose en la Edad Media. Si uno mataba a una persona, la torturaban para que confesara. En cambio, uno espontáneamente iba al cura a decírselo, o sea, una cosa fantástica, merecen el premio Nobel. Solo por eso, por la habilidad con la que tienen. El Nobel de la habilidad no existe, no existe. Hay que inventárselo porque en verdad hay que dárselo, un Nobel de la habilidad. Quiero decir que hice lo peor de todo. ¿Y qué hago? Voy a contar uno, en cambio a otro. Otro también va a quitarme las uñas porque me lo cuente. En cambio voy allí, aquí es lo mismo y es lo mismo aquí. Escribimos allí y luego decimos, pero cuando pongan los microchips sobre todos nosotros, puede ser cierto, pero quiero decir, ¿cuál es la diferencia? E incluso ahora pasamos espontáneamente a contarlo todo. Por eso debemos tener mucho cuidado de poner ahí lo que nos importa, si sabemos. Guardemos las cosas que realmente importan para nosotros. Oye, pero se hace mención algo que es uno de los temas que muy recurrentemente las personas se vuelve a poner sobre la mesa, y que es el conocimiento esotérico. Es decir, el que ha hecho está abajo y transmitido a través de los libros, mitos, leyendas, a través de esto, en fin, todo lo que sabemos. Un conocimiento esotérico, tradición de muchas culturas. ¿Significa salir a la luz entonces?
Esto es lo que se está haciendo, es intentar, por ejemplo, releer textos antiguos bajo una nueva luz, siempre con el discurso de que vamos a hacer de cuenta de que esto es verdad. Afortunadamente, y digo afortunadamente, esto de aquí se está extendiendo, es decir, se está extendiendo también a aquellos círculos considerados, entre comillas, desde este punto de vista fuera de toda sospecha, es decir, a los círculos académicos. Ahora con Mondadori hay un tercer libro mío escrito junto con un profesor de filología de Derecho en la Universidad de Milán, Bicocca, donde examinamos las influencias precisas que la teología cristiana ejerce sobre la jurisprudencia italiana que debería ser laica. Como no tengo suficientes enemigos, digamos que es un libro difícil. El martes por la tarde estoy llamado a dar una conferencia de un profesor italiano universitario durante su horario de clases, entre otras cosas en un lugar cercano de su origen, la Universidad de Heister-Piedon, en Alejandría, a jóvenes estudiantes de Derecho Romano, en el sentido de que estas cosas de aquí se están difundiendo y están entrando a nivel académico. Y poco a poco vamos a ir sacando más y más lo que hay de conocimiento concreto en los textos antiguos. Entonces mira, me di cuenta que tal vez no presente su trabajo en el sentido de que tal vez alguien con razón ni siquiera conozca el trabajo de Mauro, es decir, el mío, como es normal. Entonces, he traducido varios libros de la Biblia durante años para Edición y San Paulo. Entonces, de alguna manera, esto puede calar verdaderamente en los círculos académicos. Entonces, pues empecé a traducir literalmente y finalmente se dejó en términos poco claros, un poco blanco, por lo que se descubrió con un nuevo libro que hice. Al final, por lo tanto, tuve que dejar el trabajo con las ediciones San Paulo porque me despidieron, porque de alguna forma estaba diciendo la verdad de lo que hay en esas traducciones. Por ejemplo, ahí vamos a dar ciertas pistas en los términos que usamos, como el espíritu, por ejemplo, términos que en realidad no están en el libro, no son así. Entonces yo, pero en síntesis extrema, por supuesto, aconsejo con una gran palabra, sugiero que no se traduzcan ciertos términos bíblicos, porque si empezamos a traducirlos, como no sabemos exactamente lo que significan, podemos discutir durante décadas sin llegar nunca a un acuerdo y perdemos el tiempo discutiendo en el sentido de que en algún lugar de mirar a la luna, en lugar de mirar a la luna, nos estamos deteniendo a mirar el dedo. Incluso la muñeca, el codo, el hombro, yendo cada vez más atrás. Términos como Elohim, términos como Ruach, términos como Cabot, es mejor dejarlo como están y ver qué dice el contexto sobre ellos, porque es lo que importa, independientemente del significado del término individual. Llevo algún tiempo estudiando textos de teología judía y por lo tanto con los comentarios de los rabinos de todos los siglos sobre los versos, sobre los pasajes, salen cosas que son verdaderamente asombrosas. Asombrosas, por ejemplo, la forma con que son las profecías, no digo interpretadas sino construidas. Por ejemplo, una curiosidad. Cuando en la saga de los Elohim, la tira cómica, cuando hablé con los dibujantes Ricardo Rontini sobre Adán, que ya que lo mencionaste antes del Edén, etcétera, etcétera, y mostré a Adán teniendo sexo con ovejas. Abre el cielo, Biglin no busca pornografía para... Bueno, en estos textos judíos, publicados por la editorial Namash, está claramente escrito que antes de Eva, Adán tenía relaciones sexuales con todos los animales. Y la prohibición de tener relaciones sexuales con todos los animales se convirtió en el perentoría desde haber hecho hembra. Es decir, desde que se hizo la hembra, Eva, se prohibió tener relaciones con otros animales. Si leen Génesis 2:23 en las Biblias que tienen en casa, no en mis traducciones porque no hay necesidad de ellas, encontrarán escrito que cuando se den, mientras tanto encontrarán escrito como lo hicieron y que me hace reír. Y este Dios que hace esto y crea el universo y para ser una mujer tiene muchos líos, pero realmente muchos líos. Tiene que hacer muchas operaciones, pero al final lo logra. Y de tantos intentos y de muchos intentos, al final logra que lo haga. Lo hermoso de Génesis 2:23, que cuando se le presenta a Adán dice, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los judíos que traducen las Biblias al inglés escriben finalmente. Es decir, ¿cómo decirlo? No las perras que me presentaste antes. Esto me conviene y me imagino a Dios diciendo, qué suerte, le gustó, porque efectivamente lo es. Pero lo escriben con absoluta tranquilidad y lo dicen.
y hasta el rabino Rashi. Rashi es el exégeta judío más importante de todos los tiempos. Y otro exégeta, Avrei David, y dice, si tenía, digamos, una prohibición de unirse con animales hembras, pero la prohibición se volvió una regla a seguir cuando ya Eva apareció, cuando tuvo a Eva. Primero coincidieron, no es Biglino quien inventa estas cosas aquí. Está escrito en los textos, en los comentarios de los judíos que estoy leyendo en las conferencias. Estoy leyendo, de hecho, fotocopias para que estemos tranquilos. En la práctica, todo está escrito que hubo un experimento genético sensacional. Eso es lo que está escrito. ¿Por qué ciertas deidades en ciertas culturas quieren sacrificios de sangre de animales durante su adoración? ¿Lo hacen siempre para alejar a las entidades negativas? ¿O hay también algún aspecto positivo en ello? Buena pregunta. Bien, yo no creo que haya ningún aspecto positivo en ello. De nuevo, empezaré con la Biblia, porque ahí fue donde comencé mi viaje de exploración. Hay seres en la Biblia que buscan vacas y ovejas y quieren que sean desangradas y luego quemadas. Y no está del todo claro si esas entidades quieren que se haga de esa manera porque es comida, porque estas son ofrendas comestibles, o si en realidad quieren quemarlas e inhalar el humo, del cual obtendrán placer. Este es un extraño giro en las historias bíblicas, pero si nos fijamos en el resto del mundo y escuchamos otras historias de sacrificios de animales, estas van mucho más allá y hablan de seres no humanos que quieren comida. Y esa es su comida. Y en eso consisten realmente los sacrificios en los templos. Entonces, si vamos a la historia de Bel y el dragón en los libros apócrifos, este es uno de los libros que no está en el canon principal de la Biblia. Está en el canon secundario, que es más largo, y que incluía literatura hebrea con influencia griega. Y hay una extensión en el libro de Daniel, que habla de los babilonios. Y en esta se afirma que, según ellos, había un dragón y un Elohim, un poderoso. Sí, y hablan de que el ganado y las ovejas que llevaban allí estaban siendo devoradas por su dragón, por su Elohim. Pero resulta que eso era falso, que los Elohim en realidad habían sido asesinados y eran los sacerdotes quienes se comían las ofrendas. Por lo que esa historia, cuando la pones en el contexto de la historia bíblica, sugiere que la interpretación de esta es que eran los Elohim los que comían carne y cordero, y que es por eso por lo que hacían todos estos sacrificios. Pero la historia de los sacrificios de sangre se vuelve un poco más oscura todavía. En un primer estadio se crea una escasez artificial para todas las tribus de Israel que viven de la tierra, las cuales tienen una cultura agrícola y dependen de su ganado para alimentarse y beber, y para conseguir todo el resto de bienes derivados del ganado. Y eso puede ser una vida muy feliz, a menos que ocurra una hambruna, o que se dé algún tipo de escasez artificial, y tengas que pagar tributos a un extraterrestre, o a un jefe, o a un rey. O que tengas que pagar diezmos y tributos a tu Elohim, a tu poderoso. Y esa efectivamente fue la situación. Que las primicias de tu cosecha y el mejor de tu ganado tengan que ser entregados a Yahvé. Así que si tenías ovejas realmente sanas, sin enfermedades, si tenías ganado en perfecto estado de salud, ese era el que tenías que matar. No podías usarlo para fortalecer tu rebaño. No podías comértelo. Tenías que dárselas a los sacerdotes. Y ellos las mataban y se las comían. Y Yahvé también las comía. O simplemente inhalaba su humo. Eso es lo que dice la historia. Y ahora, de repente, los agricultores tienen que lidiar con una inseguridad mucho mayor. Porque tenían que regalar siempre sus mejores frutos. Y solo después guardar el resto para ellos y para sus familias.
Así que esa es la parte que es un poco más oscura de la historia. Y luego hay una parte aún peor en la historia de los sacrificios de sangre. Y es que puedes encontrar este patrón de sacrificios humanos en todas las culturas del mundo. Y en mi nuevo libro, La invasión del Edén, yo hablo de la invasión de los Mojo, la cual es una historia que escuché contar a amigos míos que son curanderos tradicionales en la isla de Molokai. Por lo que esta es la historia hawaiana sobre la invasión de los Mojo, los Kahumanu y los Kaunas. Y lo que hacen los Kahumanu es, bueno, puedes encontrarlo dramatizado en la película Cristal Oscuro, de Jim Henson, o The Dark Crystal. Pues en esa película tenemos a estos horribles, viejos y desagradables hombres pájaro disecados, que depredaban a estos inocentes y pequeños Gelflings. Los capturaban y los aterrorizaban. Y luego se hacían con la esencia de estos Gelflings, la cual alimentaban los hombres pájaro y los rejuvenecía. Y yo creo que esa es una imagen que puedes encontrar en historias de todo el mundo. En la Biblia, en la historia maya, en la historia africana, en todo el mundo. La historia de gobernadores no humanos del pasado antiguo, que se alimentaban del terror de la gente y que se alimentaban del terror de la inocencia. Y de eso tratan realmente estas historias de sacrificios de sangre. Las entidades que gobiernan están derivando energía de esto. No es solo un juego de poder. No es solo para demostrar que tienen el control total y luego disfrutar de ejercer ese control. Realmente están derivando algo químico en ese proceso. Y yo voy un poco más allá en esa historia, en la invasión del Edén, y argumento que esto no es solo una historia antigua, no es solo una historia hawaiana, una historia bíblica. Estas historias han sido cuidadosamente seleccionadas para que podamos ver el mundo actual y entender por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen hoy en día. Y esto no es algo de lo que yo hable muy a menudo, pero sí lo hago aquí, en la invasión del Edén. Y esto debería hacernos leer esas viejas historias de sacrificios con una mentalidad mucho más abierta y un ojo mucho más crítico. Mi profesor de historia bíblica nos dijo que la palabra profeta era realmente un concepto griego. La palabra de la que viene, nos dijo, es Nahbi, lo cual significa bailar hasta caer en trance. ¿Has investigado algo sobre esto? Sí, eso es bastante acertado. Y de hecho es algo que analizo en mi nuevo libro, La invasión del Edén. Hay dos palabras que se usan sobre todo para hacer alusión a profeta en las escrituras hebreas. Una de ellas significa mar. Y la otra es esa. Lo ha explicado muy bien tu profesor. Y lo interesante aquí es que la gente muchas veces me pregunta que si hemos estado leyendo mal estas historias, si muchas de las supuestas historias sobre Dios de las escrituras hebreas son realmente historias sobre seres poderosos que vinieron y nos colonizaron, sobre entidades no humanas que nos gobernaron. Bien, entonces, ¿dónde está escrita esa profecía? Dentro de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Porque resulta que Jesús y los apóstoles a menudo van a las escrituras hebreas en busca de mensajes proféticos o mensajes esotéricos. ¿Cómo puede haber ahí mensajes precisos sobre el futuro o mensajes precisos sobre Jesús si realmente ahí no se habla sobre Dios, sino que se habla sobre extraterrestres? Y lo que yo respondería a esto es que lo que el canon hebreo contiene es el caleidoscopio de la memoria cultural del pueblo hebreo. Y esto incluye las memorias antiguas de paleocontactos y colonizaciones. Pero dentro de esa cultura había también personas profetas, personas a las que podríamos llamar videntes, o sensitivos, o psíquicos. Personas que podrían practicar la visualización remota para ver el futuro. Así que, por ejemplo, está el profeta Miqueas. Él es un visionario y es capaz de visualizar a distancia el El Baadat, el Consejo de los Poderosos. Y puede ver que hay diferentes tipos de Elohim, diferentes tipos de seres poderosos sentados en el Consejo, tratando de manipular a la sociedad humana para que ésta entre en guerra. Y ellos pueden alimentarse de todas las consecuencias
y las energías negativas de esto. Entonces Miqueas tiene la capacidad de visualización remota. Y si vamos a Isaías, Joel, Jeremías, ellos pueden ver el futuro. La era de después del judaísmo. La era de después de los sacerdotes, donde las personas simplemente tenían experiencias directas con la fuente del todo, o experiencias directas con lo divino. Todos tienen visiones proféticas de cosas asociadas con la era cristiana. Y yo creo que ellos serán auténticas personas sensibles, auténticos videntes. Pero en todas las culturas existen personas que tienen estas habilidades. Personas que son especialmente sensibles y que pueden practicar la visión remota, la visión del futuro o la conexión telepática. Y yo creo que probablemente todos nosotros tenemos estas habilidades. Probablemente cada uno de nosotros ha vislumbrado parte de estas cosas. Pequeños destellos de visión de futuro. Y luego hay personas que están más conectadas con esto. Cada cultura las tiene, y la cultura hebrea también las tuvo. Y llamaron a estas personas profetas o videntes. Fíjense, según la Biblia, los otros Elohim ciertamente existieron. Existió hasta el punto de que Salomón, por lo tanto el más sabio de todos los reyes, incluso el más sabio de todos los soberanos del mundo y de la historia, incluso hizo construir centros para adorar a otros Elohim que estaban allí. Y está escrito en la Biblia, y fueron Elohim quienes gravitaron hacia el mismo territorio. Entonces, él sabía muy bien que era necesario, entre comillas, mantenerlos callados, porque nunca sabes. En un comentario, por ejemplo, hay 10 famosos mandamientos. Primero dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero si vemos en la traducción, dice, no tendrás otros Elohim delante de mí. Ya allí hay, no tendréis otros Elohim. Entonces significa que el famoso Dios que dio esos mandamientos fue muy consciente de los demás Elohim. Entonces no es eso que dicen que los demás no existen o fueron dioses de arcilla y que no los tendrás. Y en los comentarios judíos, citados entre otros por un doctor erudito judío, está escrito que no tendrás tiene un significado, o más bien tiene dos significados. Uno es, los otros Elohim no te dan nada más de todos modos de lo que te doy yo. No necesitas comentarios. O no tendrás otros Elohim delante de mí mientras yo esté aquí. Porque como dice la Biblia, los Elohim murieron como todos los demás hombres. Por lo tanto, él, es decir, Yahvé, es llamado Elohim. Dios estaba muy consciente de que podría haber hasta en cierto punto y desde cierto punto no estar ahí. Ya no estaba, y cuando ya no estaba allí, ciertamente no estaba. Importaba que el Elohim serían esos posiblemente abordados. Y luego la Biblia los nombra. También a los otros Elohim les da nombre. Repito, en el libro de los jueces hay incluso otros Elohim quien es comparado, como por ejemplo el Elohim Kamosh, quien es comparado con Yahvé. Y dicen que tienen los mismos poderes hacia los pueblos sobre los cuales ellos gobernaban. Los mismos poderes que confiaban esos dioses dentro de sus territorios para aquellos pueblos. Pero esto se reconoce claramente cuando el comandante de la fuerza del jefe de Israel le cuenta al rey acerca de estos oponentes y dice: pero vuestro Elohim os ha dado esas tierras y tú te las quedas. Y nuestro Elohim nos ha dado nuestras tierras para nosotros tenerlas. Es claro que aquí en este texto se muestra que tu Elohim, Yahvé, dio esas tierras para el pueblo de Jacob y nuestro Elohim nos dio esta tierra para nosotros. Por lo tanto, vayan ustedes con su Elohim a aquellas tierras y nosotros nos quedamos aquí con nuestro Elohim en estas tierras. Por lo tanto, hay una igualdad de condiciones entre un Elohim y otro Elohim. Y este es el problema de las traducciones, como por ejemplo cuando hablamos del arca, de la alianza, muchos piensan esto desde un punto de vista estético, a menos que queramos pensar que Dios necesitaba ver algo de una estética bonita o una forma bonita de poner el arca, pero esto sería algo totalmente absurdo de imaginarlo. Entonces vino el arca, usado en batalla. Cuando la trajeron en batalla, en una de las descripciones dice
que el ejército de Israel tuvo que caminar hasta 2000 codos, es decir, 1 kilómetro de distancia. Ahora, esto habrá tenido significado. Cuando los filisteos se apoderan de él y se deshacen de él, inmediatamente porque produjo una serie de completos efectos. No poder, digamos así, maniobrarlos. Efectos que para ellos fueron mortales y por lo tanto devolverlo tenían que hacerlo. Por lo que parece ser un generador de energía, un condensador de energía y también un sistema para que le comunicase las opciones a distancia, porque también aquí en la Biblia dice claramente, y esto no es una interpretación, sino que eso está escrito así, que en las dos estructuras que estaban encima del arca, la Biblia les llama querubines y que estamos acostumbrados a identificar a estos querubines como ángeles. Pero la raíz, Cherub, indica lo que está arriba, lo que está cubierto. Dice que una contaba con 2 elementos laterales, que allí también se definen como alas, pero como diríamos, no lo sé, podemos decir las alas de un condominio. Pero ciertamente no creemos que el condominio tenga las alas. Bueno, ahí dice la Biblia que en medio de estos 4 elementos que se oponían entre sí, Moisés escuchó la voz de Yahvé. Si colocamos estas descripciones en una revista normal, podemos inferir que en realidad se trata de un objeto de comunicación a distancia, puesto que sabemos que si escuchamos una voz de repente mediante un objeto sin tener la persona física al frente, entendemos que la persona está escuchando mediante un dispositivo electrónico. Pero si lo dice la Biblia, si lo leemos en la Biblia, obviamente vamos a tener grandes dificultades para imaginar tecnología en la antigüedad, puesto que el razonamiento indica que la humanidad no tenía tecnología en el año menos 300 o en el menos 1000 antes de Cristo. Por lo tanto, el arca puede pasar perfectamente como grandes antenas que se escuchaba la voz de este Elohim sin necesariamente estar en presencia del quien estuvo hablando. Esto mismo pasa por malas traducciones con el término hebreo kabod, que lo tradujeron como gloria, cuando en realidad su raíz hebrea es algo pesado. Es decir, si hoy estuviéramos la posibilidad de definir un kabod, podríamos definir a un elefante. Un kabod también puede ser un tanque. Un kabod también puede ser un avión, del cual la extensión tiene muchos significados de algo físico que se observa, pero muy pesado. Algo que es pesado es algo que es pesado y punto. Y algo que ha dependido también es un algo que es famoso, pero que en realidad se trata de una larga transposición de significados, que es gloria. Pero más allá de los significados, y esta es la razón por la cual he puesto a Kabod en la lista de esos términos que es mejor no traducir, es que ahí está el contexto que exactamente es lo que se refiere a esa palabra. No necesariamente necesitamos miles de páginas para traducir e interpretar dicho término a un dogma teológico espiritual, con en realidad, si dejamos la palabra Kabod tal cual como está en ese texto donde se menciona, podemos entender por el contexto si ese objeto se levanta, si ese objeto se va, si está en el norte, si está en el sur, qué ruido produce, qué efectos colaterales produce, qué efecto en los otros seres humanos produce, y todo eso nos da a entender, así como el ejemplo que acabo de dar con el dispositivo del celular o el dispositivo de una larga comunicación, que si esas descripciones se hacen en pleno siglo XXI, vamos a caer con una muchísima más comodidad a la hora de saber realmente de qué nos están hablando, que sería de una tecnología. Pero nuevamente, al hablar de estas descripciones en el Antiguo Testamento, es más difícil llegar a esas conclusiones con traducciones de las Biblias de casa, porque siempre esas traducciones van a tender a pensar que Kabod es una gloria espiritual intrascendente, algo místico que solamente se ve por visiones y que no todos están preparados a verla, porque nadie puede ver y vivir en presencia de esa gloria mística, cuando en realidad era algo tan físico como el carro que tú te transportas. Por lo tanto, cuando se habla del Kabod de Yahvé o el Kabod de Elohim, eso quiere decir que Kabod es una cosa y Elohim es otra. No es que los dos estén alineados o pegados, sino que cuando Moisés sube a la montaña y le dice, quiero ver tu Kabod, quiero ver tu gloria, quiero ver esa cosa gigantesca,
Yahvé en ese momento no tenía la gloria consigo, sino que le dijo, vente mañana temprano, sin nadie a tu alrededor, y escóndete atrás de la roca para que tú puedas ver pasar a mi gloria, es decir, ver pasar mi objeto pesado, porque si la ves de frente puedes morir. Por lo tanto, cuídate de ser herido por mi cabot. Es decir, este Elohim, este Dios, no puede cuidar ni controlar los efectos que produce su propia gloria, sino que manda a la otra persona, es decir, a Moisés en este caso, a que tenga que protegerse, porque los efectos de la gloria de este cabot no lo puedes controlar este Dios todo sobrepoderoso y todo omnipotente. Pero una roca sí puede controlar y sobreguardar los efectos de dicha gloria de Dios. Algo muy irónico. Las rocas son capaces de hacer algo de lo que Dios mismo no es capaz de controlar. Muy irónico. Por lo tanto, si se dicen qué significa cabot, eso no tiene ninguna importancia. Usted lo deja como está. Así tal cual. Cabot es cabot. Y la historia, el contexto te va a decir realmente qué se va a referir en ese momento. Y se van a dar cuenta que el resultado es muy alejado de lo que luego el dogma y la teología les quiere hacer creer a la fuerza en sus mentes. Igual esto pasó con el libro de Ezequiel, que está descrito también este mismo cabot, que cuando se levanta del suelo, es decir, un objeto físico espacial limitado por el espacio se levanta, deja un gran ruido.